Durante el reinado de Fernando VII, los españoles se encuentran divididos entre los monárquicos, que consideran que la soberanía le corresponde al rey, y los constitucionales, para los que pertenece al pueblo. Al fallecer Fernando, los monárquicos se separan en absolutistas y liberales. Para los absolutistas, el rey es Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando, al que llaman Carlos V, y para los liberales, que pasan a denominarse moderados, su reina es Isabel II, bajo la regencia de su madre María Cristina. Entre ellos se declara una guerra civil conocida como Guerra Carlista, que habrá de durar desde 1833 hasta 1840. Los constitucionales, por su parte, pasan a denominarse progresistas y deciden apoyar a los liberales en su lucha contra los absolutistas. Para ellos, la soberanía le pertenece al pueblo, que es representado por las Cortes, que son las que nombran y deponen a los reyes. Los progresistas están claramente en contra de un rey absolutista que sea el único titular de la soberanía nacional, por lo que se alinean con los liberales en la guerra civil desatada. La Iglesia católica era el mayor señorío de España, así que la derogación de los señoríos por las Cortes de Cádiz le había supuesto un notable perjuicio al impedirle seguir recaudando el diezmo, y durante el trienio liberal se había abolido la Inquisición española, que era su verdadera fuente de poder. En consecuencia, el clero se alinea en favor de los absolutistas y en contra de los liberales. Hoy en día, tanto los monárquicos como los progresistas tienen su propia bandera, por lo que, por motivos de claridad, utilizaremos estas para identificar a los distintos políticos que se mencionen. En el año 1833, Isabel II comienza su reinado bajo la regencia de su madre María Cristina debido a su corta edad. Su primera decisión es confirmar a Cea Bermúdez como jefe del gobierno, quien afirma su voluntad de mantener la monarquía absolutista y emprender alguna reforma administrativa, lo que genera un malestar social que obliga a la regente a sustituirlo 3 meses después por el liberal Martínez de la Rosa. Las ideas liberales se basan en el derecho del hombre a la vida, la libertad y la propiedad, siendo el Estado quien debe garantizar estos derechos con sus leyes. El Partido Moderado, dentro de las ideas liberales, defendía el poder de la corona y la restricción del sufragio a las clases económicamente más acomodadas, poniendo el acento en el mantenimiento de la autoridad y el orden. Como la acumulación del poder político en una sola persona u organismo puede conducir al abuso del poder, opinan que debe estar repartido en 3 organismos conocidos como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Así que Martínez de la Rosa promulga el Estatuto Real, que, básicamente, suponía la regulación de la convocatoria de Cortes Generales que tenían un carácter meramente consultivo y estaban compuestas por el estamento de los próceres y el de los procuradores. Los próceres tenían el derecho de la sangre y los procuradores se elegían mediante un sistema indirecto y censitario en el que apenas podían participar el 0,1% de la población. Su sucesor, el conde de Toreno, publica un arreglo provisional de los ayuntamientos a los que confiere características realmente democráticas al estipular que para su participación en ellos todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones. En 1836, la revolución de los sargentos de la Granja obliga a la regente a adoptar la Constitución de 1812 y a nombrar como jefe del gobierno a Juan Álvarez Mendizábal.
La firma de esta Constitución coloca a la regente en una delicada situación legal, ya que en su artículo 198 establecía que la reina madre será regente mientras permaneciera viuda, y María Cristina había vuelto a casarse a los 3 meses del fallecimiento de Fernando VII, con un sargento de su guardia de corps llamado Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, aunque nadie pareció darse cuenta de tal contradicción. El Partido Progresista al que pertenecía Mendizábal pone el acento en la soberanía del pueblo, la garantía de las libertades, la extensión del sufragio a las clases medias y la reducción del poder e influencia de la Iglesia, por lo que Mendizábal convoca elecciones para reformar el Estatuto Real y publica la llamada Desamortización de Mendizábal, que pretendía que las propiedades improductivas en poder de la Iglesia y las órdenes religiosas pasaran a una clase media o burguesía que realmente enriqueciera al país. Las Cortes salidas de estas elecciones aprobaron una nueva Constitución en 1837 que reconocía la división de poderes, la confesionalidad del Estado y unas Cortes compuestas por 2 cámaras, lo que significaba inaugurar el principio de la soberanía compartida, aunque la reina tenía derecho a vetar sus decisiones y a disolverlas cuando quisiera. La novedad más importante fue el cambio de la ley electoral, pues sustituyó el sufragio universal masculino indirecto establecido por las Cortes de Cádiz por el sufragio censitario que reservaba el derecho del voto al Congreso a los mayores contribuyentes, mientras que los senadores serían elegidos por la reina entre una terna de candidatos presentados por cada provincia. Durante un corto periodo de tiempo, Espartero fue jefe del gobierno y aprobó una reforma agraria basada en 3 puntos. Primero, abolición de los señoríos. Segundo, desvinculación de mayorazgos. Y tercero, desamortización de los bienes del clero que fueron vendidos en subasta pública. La guerra carlista terminó en 1839 con la firma del Convenio de Vergara, por el que el general Espartero se había comprometido a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros de Navarra. 2 meses después, la Gaceta de Madrid publica la confirmación de estos fueros, pero califica a Navarra como provincia, en vez de como reino, cuyas últimas Cortes se habían reunido entre 1828 y 1829. A raíz de este calificativo, comienza el malestar de los navarros que creen ver un intento de absorber su reino. Siendo Evaristo Pérez de Castro jefe del gobierno, acentuó en 1840 la centralización política con la ley de ayuntamientos, que otorgaba a la corona la facultad de nombrar a los alcaldes. Los ayuntamientos eran algo muy importante porque controlaban la milicia nacional y serían los jueces en el conflicto desatado por la abolición del régimen señorial. La fuerte oposición popular a esta nueva ley obliga a María Cristina a salir de España, y la regencia del reino fue asumida por Espartero y confirmada por las Cortes en mayo de 1841. El 16 de agosto de ese mismo año, Espartero promulga la ley paccionada que suprime el cargo de virrey en Navarra y las Cortes de ese reino, que son sustituidas por una diputación provincial. También establece que el Tribunal Supremo de España tendrá en Navarra las mismas atribuciones que en cualquier otra provincia. Convierte, así, al Reino de Navarra en una provincia más de España y sujeta a las leyes emanadas de las Cortes españolas, lo que será el germen para las futuras reclamaciones nacionalistas. El 8 de noviembre de 1843, las Cortes aprueban la mayoría de edad de la reina Isabel II, que contaba con 14 años en ese momento, siendo jefe del gobierno Joaquín María López.
La primera decisión de Isabel II es el nombramiento de Luis González Bravo como jefe del gobierno, quien restablece la Ley de Ayuntamientos de 1840, por la que los alcaldes son elegidos por el gobierno y autoriza el regreso a España de María Cristina. También funda el Banco de Isabel II, primer banco privado del país, que 3 años después se verá obligado a fusionarse con el estatal Banco de San Fernando para evitar la quiebra. De la fusión de ambos bancos nacerá el Banco de España. Con González Bravo comienza una década de gobiernos moderados en la que se tomarán una serie de medidas destinadas en principio al mantenimiento de la autoridad y el orden civil, la primera de las cuales es la ya mencionada Ley de Ayuntamientos, ya que éstos controlaban a las milicias nacionales que tenían 500.000 de milicianos a sus órdenes, y habían sido la fuente del poder del Partido Progresista. Ramón María de Narváez promueve la redacción de una nueva Constitución que verá la luz en 1845 y que mantiene el sufragio censitario para los procuradores a Cortes, mientras que el Senado estaría compuesto por un número ilimitado de senadores elegidos por la reina. El sufragio censitario se basa en la propiedad de la tierra y de la industria, por lo que sólo una minoría de individuos disfruta de los derechos políticos. Esta desigualdad concentra los derechos electorales en manos de 200.000 personas para un país de 34 millones de habitantes. También se disuelve la milicia nacional, que estaba, como hemos dicho, bajo la autoridad de los alcaldes, y se sustituye por la recién creada Guardia Civil a las órdenes del gobierno central y de los gobernadores civiles. Suponiendo que la eficacia del país estaba ligada a un Estado unitario y una administración centralizada, se promulga la Ley de Administración Territorial, que hace una nueva división del territorio en provincias y basada en criterios de eficacia administrativa. Por la misma inercia centralizadora, se aprueba el Reglamento de Instrucción Pública, también conocido como Plan Pidal, por el que la enseñanza pasa a ser competencia del Estado, cuyo Consejo de Instrucción Pública debería aprobar cada 3 años los textos de enseñanza. No se podía dejar de lado la recaudación fiscal, así que se aprueba la reforma tributaria que implanta un sistema unificado para todo el territorio, y se suspenden las desamortizaciones eclesiásticas decretadas por las Cortes de 1841, devolviendo a la Iglesia los bienes que aún no se hubieran vendido. Finalmente, en 1854, vuelven los progresistas al poder tras la designación de Baldomero Espartero como jefe del gobierno, quien en 1855 promulga la Ley General de Ferrocarriles, que considera obras de utilidad general la construcción de líneas férreas y, en consecuencia, con derecho a disfrutar de subvenciones públicas y la apropiación del terreno público necesario para su construcción, más otros beneficios como la exención de aranceles a la importación. Esta ley responde al interés francés por acceder a la industrialización una vez que habían caducado las patentes británicas. Para ello necesitaban las materias primas de hierro y carbón muy abundantes en el norte de España, por lo que se hacía necesario un medio de transporte rápido y económico que las trasladara a la frontera francesa. En ese momento España se encuentra socialmente dividida en 2 clases. La alta, compuesta por los nobles, el alto clero y los burgueses, y la baja, compuesta por los esclavos que habían sido liberados en 1820, los siervos y los hidalgos, que habían sido asimilados a los anteriores por la Ley de Ayuntamientos aprobada por el conde de Toreno en 1835. La alta burguesía había amasado su fortuna en una de las 5 fuentes de poder de la época.
1. La explotación de la tierra. 2. Las contratas de servicios públicos o suministros militares. 3. El comercio. 4. La industria. Y 5. La banca. Podemos mencionar algunos ejemplos. Francisco de las Rivas y Ubieta, marqués de Mudela, que inició su fortuna como empresario vitivinícola en La Mancha y posteriormente sería empresario siderúrgico en Vizcaya. José de Salamanca, marqués de Salamanca, arquetipo del burgués de la época y constructor del barrio de Salamanca en Madrid. Hizo su fortuna con los suministros al Estado. Manuel de Manzanedo y González, marqués de Manzanedo, que hizo una considerable fortuna combinando el tráfico de esclavos, el préstamo privado y la comercialización del azúcar. Manuel y Alejo Vidal Cuadras, no confundir con el político del mismo nombre, fundadores de la Casa Vidal Cuadras destinada a la financiación del tráfico de esclavos. Antonio López y López, marqués de Comillas, fundador del Banco Hispano Colonial y de la Compañía Tabacos de Filipinas, negrero y propietario de 4 cafetales y 4 ingenios azucareros en Cuba. Y, finalmente, para no extendernos demasiado, Agustín Fernando Buñoz y Sánchez, duque de Riánsares y esposo de la exregente María Cristina, con el tráfico de esclavos a través de su empresa Agustín Sánchez y compañía. Todos ellos consideran la ley de ferrocarriles como una oportunidad de rentabilizar su fortuna, así que la invierten en la creación de líneas de tren por todo el territorio español y en la creación de bancos que las financien. El boom es tan intenso que se ven obligados a pedir prestado a los inversores franceses y británicos para poder financiar tanta actividad constructora. Esto tiene como consecuencia la creación de numerosos puestos de trabajo bien pagados en comparación con los ingresos derivados del trabajo agrícola, pese a sus interminables jornadas y evidente penosidad, que se traduce en un crecimiento económico del país. Sin embargo, en 1863 se reducen los aranceles a la importación y el transporte ferroviario deja de ser el gran negocio que había venido siendo, lo que evidencia que el crecimiento experimentado en los últimos años se había basado en la especulación en ferrocarriles y bancos que, al no poder devolver los préstamos solicitados, comenzaron a quebrar en cadena, provocando la primera crisis moderna del sistema económico español y una recesión de su economía que anima al general Juan Prim a una sublevación militar que fue aplastada por el general Serrano. En 1856, el general Leopoldo O'Donnell había dado un golpe de Estado que le llevó a la jefatura del gobierno durante 3 meses, transcurridos los cuales fue sucedido por el moderado Ramón María de Narváez, que en 1857 promulga una nueva ley de instrucción pública que sustituye al Plan Pidal y que estaría vigente hasta fecha tan reciente como 1970. Esta ley establece que la enseñanza pública primera será gratuita para los que no puedan pagarla y obligatoria para todos, y define esta enseñanza pública primera como las nociones rudimentales de más general aplicación a los usos de la vida, que detalla así. Primero, doctrina cristiana y nociones de historia sagrada, acomodadas a los niños. Segundo, lectura. Tercero, escritura. Cuarto, principios de gramática castellana con ejercicios de ortografía. Quinto, principios de aritmética con el sistema legal de medidas, pesas y monedas. Y sexto, breves nociones de agricultura, industria y comercio según las localidades. El incremento de las exportaciones de trigo a Francia e Inglaterra
unido a la mala cosecha del año 1867, provoca una crisis de subsistencia, en la que muchos españoles se murieron literalmente de hambre debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan, que se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la anterior crisis financiera que afectó seriamente a las obras públicas y a la construcción, y que servirá de justificación para una nueva revolución llamada la Gloriosa, liderada por los generales Serrano y Prim en compañía del almirante Topete. El triunfo de la Revolución Gloriosa tiene como consecuencia que Isabel II abandona España para refugiarse en Francia, por lo que se forma un gobierno provisional dirigido por el general Serrano, que hace una nueva convocatoria a Cortes que serán las que promulguen la Constitución de 1869, que será la primera de carácter democrático en la historia de España, dado que los diputados habían sido elegidos por sufragio universal con la única condición de ser varones y mayores de 25 años. Estas Cortes nombran regente al general Serrano, que, a su vez, nombra jefe del gobierno al general Prim, en quien recae la obligación de encontrar un nuevo rey para España, ya que la Constitución de 1869 estipulaba la monarquía como forma de gobierno de la nación española. La persona elegida resulta ser Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, quien llega a Madrid justo a tiempo para acudir al entierro de su mentor, que había resultado muerto en un atentado. Se encuentra con la oposición de los nostálgicos de la dinastía Borbón, aliados con el clero y los absolutistas, más los intentos de los republicanos por acabar con la monarquía. Finalmente, 2 años después, el rey anunció oficialmente su propósito de renunciar a la corona en una sesión de las Cortes en la que terminó proclamándose la Primera República, que durará hasta diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos da comienzo a la restauración de la monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, que reinará como Alfonso XII. Durante su reinado, siendo Cánovas del Castillo jefe del gobierno, se aprueba la Constitución de 1876 y la Ley Electoral de 1878, que elimina el sufragio universal para reponer el voto censitario, restringido a los que paguen impuestos por más de 25 pesetas anuales por contribución territorial o 50 por subsidio industrial, lo que limita los derechos políticos a un 5% de la población. El Senado lo componen los grandes de España con una renta anual mínima de 60.000 pesetas. Esta ley da lugar al nacimiento de una figura conocida como cacique, que es la persona sin cuyo beneplácito no se movía una hoja en su provincia. No se despachaba un expediente, no se nombraba un juez, ni se acometía una obra. Para él no había ley de quintas, ni ley de aguas, ni ley electoral, ni reglamentos de la Guardia Civil. Controlaba personalmente a los gobernadores civiles y a las diputaciones provinciales como si hubiesen sido creados para servirle. Estos caciques serían el medio para manipular el resultado de las elecciones, que se llevó a cabo mediante 2 procedimientos. Uno, la manipulación del censo, excluyendo a unos e incluyendo a los ausentes y difuntos cuya personalidad era suplantada en el acto de votar. Y 2, la falsificación de las actas, conseguida gracias al control de las mesas electorales por las autoridades locales y los compromisarios de un mismo candidato. La Ley Electoral de 1890 ampliaría la extensión del sufragio censitario
hasta alcanzar el 24% de la población. Presionado por el apoyo de los Estados Unidos a la Revolución cubana, Cánovas del Castillo decreta la abolición de la esclavitud en las colonias americanas el 13 de febrero de 1880. Como político, había sido miembro prominente de un partido llamado Unión Liberal, cuyos integrantes procedían de los partidos Moderado y Progresista. Ahora forma un nuevo partido al que denominó Partido Conservador, al que pronto se unieron grupos católicos contrarios a las instituciones representativas, y favoreció la creación de un partido liberal bajo la dirección de Práxedes Mateo Sagasta, que integraba a los grupos de opinión liberal y democrática. En contra del sistema, aunque participando en las instituciones representativas del mismo, se encontraban los partidos republicano y socialista, escasamente desarrollado. En noviembre de 1885, un día antes del fallecimiento de Alfonso XII, ambos políticos se reúnen para acordar el Pacto del Pardo, por el que se establece el turnismo como sistema de gobierno, es decir, que sus dos partidos se alternen en la jefatura del gobierno. En 1893, los bereberes de Marruecos atacan la ciudad de Melilla en la llamada Guerra de Margallo, que España no pudo ganar, por lo que tuvo que solicitar la ayuda del sultán de Marruecos. En 1898, Estados Unidos declara la guerra a España, interviniendo en la Revolución cubana, y en 15 días ya habían conquistado la provincia oriental de Cuba. El conflicto se saldará con el Tratado de París, por el que España concede la independencia a Cuba y cede a Estados Unidos la soberanía sobre el archipiélago de Filipinas, la isla de Puerto Rico y la isla de Guam. En junio de 1899 se firma un tratado hispano-alemán, por el que España vende a Alemania las Islas Carolinas, las Palaos y las Marianas. En 1901, el político regeneracionista Joaquín Costa definía el sistema de gobierno español como compuesto por tres factores. Primero, los oligarcas o notables de cada partido, residentes ordinariamente en Madrid. Segundo, los caciques de primero, segundo u ulterior grado, diseminados por el territorio. Y tercero, el gobernador civil que le sirve de órgano de comunicación y de instrumento. Se hace difícil en estas condiciones no recordar las palabras de Jorge Santayana, que decía que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.